En el gráfico, si FC es igual a 3, AF es igual a 6 y el segmento DF es paralelo al segmento BC, calcule EF. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, el proceso de solución lo explicamos a continuación. Bueno, aquí vamos a explicar paso a paso el procedimiento de solución del problema que hemos presentado. Nos piden determinar la longitud del segmento F. Entonces le vamos a llamar aquí X. Ahora, para resolver este problema tenemos los siguientes datos. Nos dicen que FC es igual a 3, FC es este segmento y mide 3. También nos dicen que el segmento AF mide 6, AF es este segmento de aquí y mide 6. ¿Qué podemos determinar con este dato? Podemos decir lo siguiente: si EF es X y AF es igual a 6, entonces podemos determinar la longitud del segmento AE en función a X. Podemos decir que AE es igual a 6 menos X. ¿Qué otro dato tenemos? Nos dicen que el segmento DF, o sea, este segmentito de aquí, es paralelo a este segmento BC. Yo les pregunto, si estos dos segmentos son paralelos, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Podemos decir que este ángulo de aquí también mide θ por ángulos alternos internos. Ahora, ¿qué podemos observar en este gráfico? Podemos observar estos dos ángulos de aquí que miden θ. ¿Qué tipo de ángulos son? Son ángulos alternos internos. Entonces se puede deducir que el segmento DE es paralelo al segmento BF. Ahora, para determinar el valor de X vamos a hacer lo siguiente. A AD le vamos a llamar M y a DB le vamos a llamar N. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Tales dos veces. ¿Dónde vamos a aplicar el teorema de Tales? Bueno, primero observen esta figura de aquí, el triángulo ABC. Aquí tenemos dos segmentos paralelos, esta base BC y este segmento DF. Entonces, ¿qué se cumple? Que M sobre N es igual a 6 sobre 3. Es decir, AD es ADB como AF es AFC. Entonces decimos M es a N, y eso lo copiamos aquí. M es a N como este segmento de aquí AF que mide 6 es AFC que mide 3, o sea 6 sobre 3, y eso lo copiamos aquí, 6 sobre 3, y esto le llamamos ecuación 1. Ahora vamos a aplicar el teorema de Tales en el triángulo ABF. No olvidemos que este segmento DE es paralelo al segmento BF. Entonces podemos decir que AD es ADB como AE es AEF. Es decir, M es a N como 6 menos X es a X. Y eso lo copiamos aquí abajo. M es a N como 6 menos X es a X. Y eso lo copiamos aquí. 6 menos X es a X. Y a esto le llamamos ecuación 2. Ahora, dado que tenemos dos ecuaciones, podemos decir lo siguiente. Aquí M sobre N es 6 sobre 3 y aquí abajo M sobre N es 6 menos X sobre 3. Entonces podemos igualar las ecuaciones. Podemos decir que 6 sobre 3 es igual a 6 menos X sobre X. 6 menos X sobre X. 6 entre 3 es 2. Y vamos a tener que 2 es igual a 6 menos X sobre X. Este X que está dividiendo va a pasar a multiplicar a 2 y vamos a tener que 2X es igual a 6 menos X. Este menos X pasa a sumar a 2X y vamos a tener 3X es igual a 6. Por lo tanto, el valor de X aquí es igual a 2. Y ese es el valor del segmento EF que nos piden determinar. Ya tenemos resuelto este problema. ¿Qué hemos aplicado? Hemos aplicado dos veces el teorema de Tales. Bueno, entonces pasemos a resolver más problemas.